Entonces, bueno, iniciemos con esta primera parte de la clase, ¿ok? Les pido que pongan mucha atención igual. Si es que tienen dudas o preguntas con respecto a la clase, pues recuerden que igual pueden irlas haciendo en el camino. Listo, entonces, como les decía, hoy vamos a ver y hablar sobre lo que es los ámbitos de aplicación dentro del diagnóstico pedagógico. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta? Eh, ¿Cuáles son los aspectos que nosotros debemos considerar también? ¿Y a quién yo puedo realizar? ¿Ok? Dentro del diagnóstico pedagógico, nosotros debemos saber que esta es una herramienta que nosotros tenemos y que obviamente es una herramienta que es fundamental, que nos ayuda a nosotros a comprender las necesidades, ya sean individuales, grupales, institucionales, obviamente todo en el marco del ámbito educativo. Durante la clase anterior, nosotros estuvimos viendo sobre todo cuáles son las diferentes técnicas e instrumentos que nosotros podemos utilizar para poder recolectar información. Y obviamente que cada una de esas técnicas de recolección va a tener un objetivo de recolección de datos diferente y va a depender también de qué tipo de información es la que yo quiero recoger. Ahora, dentro de esto, ya partiendo de ahí, de las técnicas y de los instrumentos, yo tengo que ver también en qué ámbitos yo voy a aplicar esto del diagnóstico pedagógico y cómo lo voy a hacer. Y obviamente aquí yo debo partir de tres cosas que son súper, súper, súper importantes. La primera, que es que nosotros cuando hablamos de nuestros estudiantes vamos a hablar de diferentes necesidades y obviamente dentro del ámbito educativo también vamos a hablar de diferentes necesidades. Y aquí entran tres cosas importantes. La primera que es hacer un diagnóstico desde el ámbito individual, el segundo que es hacer un diagnóstico desde el ámbito grupal y el tercero que es hacer un diagnóstico ya viéndolo desde el ámbito también institucional o desde el ámbito educativo también ahí, ¿ok? Dentro de esto vamos a saber que el diagnóstico pedagógico nos va a permitir a nosotros identificar esas debilidades y esas fortalezas y esas oportunidades de mejorar también dentro de estas tres áreas principales. Pero para nosotros poder evaluar esta parte ya desde lo individual, desde lo grupal, desde lo institucional, yo voy a tomar también en cuenta algo que son los ámbitos de la educación. Y no estamos hablando tanto de estos ámbitos de contenidos o de decir, bueno, estoy en el ámbito de ciencias naturales y estas son las destrezas que quiero desarrollar, sino más bien de los que se deben conocer como los pilares dentro de la educación. ¿Sí? Y dentro de estos pilares, dentro de la educación, yo voy a tener cuatro pilares y estos los desarrolló Jacques Delors, ¿ok? Jacques Delors decía que dentro de todo lo que nosotros vamos viendo, necesitamos de estos cuatro pilares de la educación, ¿sí? Y estos cuatro pilares vienen un poquito más allá de solo los conocimientos. Entonces, son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir con los demás. Cada uno de estos ámbitos y de estos pilares nos va a dar a nosotros ciertas habilidades que, como les digo, van más allá de solo el ámbito educativo, sino que hacen parte de cada una de las personas y de cada uno de nosotros para poder convivir incluso con los demás. Dentro de esto, nosotros tenemos el aprender a conocer. ¿Qué significa aprender a conocer? Significa que se debe enseñar a los demás a que cada uno puede construir su propio conocimiento con el fin de que la persona pueda seguir aprendiendo por el resto de su vida, toda su vida. Y obviamente pueda tener también sea muy crítico dentro a lo que debe saber y también se orienta también dentro del pensamiento. Y este conocimiento, además, pues trasciende en valores. Eso significa una persona que es muy crítica con lo que aprende, con lo que ve, con el contenido que se llena también. Y esto es sumamente importante. Si nosotros nos vamos al contexto y a la realidad de ahora, podemos ver que
los niños ya tienen acceso a pantallas, a celulares, a internet, ¿verdad? Eso es una realidad que nosotros ya estamos viviendo. Y también nos hemos dado cuenta con esto que muchas veces los niños o las niñas ya no necesitan investigar, ¿verdad? Ya las investigaciones así largas como muchas veces nos tocó hacer, de sentarnos, de revisar, de coger un libro, de leer, de poder sacar un resumen, ya no es tan necesario. ¿Por qué? Porque uno entra a internet, le pone a Google y le dice, necesito saber sobre los pilares de la educación. Y en cuestión de segundos me va a dar una respuesta. Y no solamente me va a dar una respuesta, me va a dar una respuesta que ya está hasta resumida, que ya está solamente con lo que necesito. Incluso eso ha cambiado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque antes incluso cuando ya existía el Internet, no habían tampoco estas facilidades. Uno ponía lo que necesitaba y tenía que abrir página por página e ir comparando la información e ir revisando, porque la información no salía ahí, no salía directo, sino que los links eran los que salían ahí y a uno le tocaba abrir. Y por eso es tan importante esta parte de aprender a conocer. Muchas veces las respuestas que nos bota Google, Profe, ChatGPT. disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Freddy, dígame. Pero yo quería saber un poquito más sobre los pilares Ujú. y yo quiero preguntar si un ejemplos también o un guión se puede llamarle pilares o cómo se puede hacer. Un guión. Bueno, sí es más o menos como un guión, esto que estamos viendo de los pilares, y justamente lo que estamos haciendo ahorita es desarrollar un poquito la idea de cada uno de estos pilares de la Bien. educación. Y después de esto ya vamos a ver en conjunto por qué son tan importantes y por qué hacen parte de los pilares de la educación. Entonces estamos viendo el primero, que es aprender a conocer. Y justamente les estaba poniendo este ejemplo de las investigaciones y de todo lo que vemos. Cuando nosotros estamos dentro de las pantallas y más aún los niños, simplemente les sale información, ¿verdad? Este aprender a conocer va justamente un poquito más allá a decir, esta información que yo estoy viendo, primero, ¿es verdadera? ¿Es falsa? ¿Me sirve para lo que yo estoy haciendo o no me sirve? ¿O simplemente es un contenido que realmente no debería ver y que yo debería decirle dentro de mi celular o debería decirle a la plataforma que estoy utilizando que este contenido no me muestre más porque no me interesa? Y aquí entra esta parte de aprender a conocer, enseñar y saber que nosotros podemos construir el conocimiento, pero que esto debe ser desde una parte muy crítica. Es decir, desde la información que yo estoy teniendo. ¿Me llena? ¿Realmente es útil? ¿Es verdadera, como les digo? Porque ahorita vivimos mucho en una época en donde estamos rodeados de noticias falsas. Todo el tiempo estamos viendo noticias falsas, todo el tiempo estamos viendo información y ahorita con el avance de la inteligencia artificial, uno ve videos y ya no sabe ni siquiera si son videos reales o si son videos generados con inteligencia artificial. Entonces, aquí entra esta parte y esto es uno de los pilares de la educación justamente porque debemos aprender a conocer. Y nosotros como docentes tenemos esta obligación también de enseñar a construir el conocimiento, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia este pilar de la educación. Freddy, ya les voy a ir explicando, obviamente, los otros tres también y vamos a hacer igual ejemplos similares, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe. Hecho, Freddy. Entonces, dentro de estos pilares, o el segundo pilar dentro de la educación es este de aprender a hacer, ¿sí? Dentro del aprender a hacer se refiere justamente a poder enseñar técnicas, pero también enseñar todo desde la parte práctica y también desde la parte ética. Y obviamente esto funciona porque las futuras generaciones también van a ir desarrollando nuevas prácticas. Volvemos al ejemplo del Internet aquí. Nuestras generaciones, o tal vez los que están aquí estudiando, no teníamos tanto acceso a Internet cuando nosotros éramos estudiantes, ¿verdad? No era tan fácil. No, la información no estaba tan cerca.
Pero este aprender a hacer es enseñar también estas técnicas y que cada uno vaya desarrollando de acuerdo también a la realidad que le toca vivir, porque las generaciones van cambiando, los gustos van cambiando, los intereses van cambiando, pero este aprender a hacer también a esta parte práctica, de decir, bueno, no solamente necesito de conocimiento, sino también necesito de acción. Y esto entra dentro del ámbito educativo también. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos niños que ni siquiera saben cómo cambiar un foco. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó. Porque tal vez en la casa les dicen, es que esto es muy difícil, mejor tú no hagas, o esto mejor no, o si le pido ayuda a mi hijo o a mi hija, me voy a demorar más. Entonces, mejor hago yo solo. Entonces, aquí entra esta práctica de aprender a hacer, no solo conocer, sino también poner en práctica y desarrollar esas habilidades que se están creando. Aquí entra este segundo pilar de aprender a hacer. Después también tenemos el siguiente pilar, que es el aprender a ser. Dentro de este ser, obviamente, nosotros vamos a tener muy clara esta parte de la identidad, de los valores que tenemos y también de los valores que se desean dentro del aula y dentro de una persona como tal. Esta parte de aprender a ser va a ir muy ligado y muy vinculado a la cultura también. ¿Por qué? Porque en cada lugar, pues existen costumbres diferentes, tradiciones diferentes, incluso en cierto modo valores diferentes. Si nosotros lo vemos de aquí, por ejemplo, poniendo un ejemplo del otro lado del mundo, en otros lugares está bien visto que un hombre tenga varias esposas o varias mujeres y es parte de su cultura y de su tradición. Y tal vez en nuestra cultura y en nuestra sociedad eso no está bien visto, pero como les digo, esto entra dentro de estas virtudes de la cultura, pero el aprender a ser está ligado a lo que son los valores, al respeto, a la honestidad, eh, a la responsabilidad, a poder garantizar así que las futuras generaciones también puedan ver que estamos comprometidos, que queremos ser responsables, respetuosos en cada uno de los ámbitos del desarrollo, no solamente dentro del ámbito educativo, sino en toda la vida, y que esto sea también inspiración para los demás. ¿Ok? De aquí, pues, vamos al siguiente punto, al siguiente pilar, que es justamente aprender a vivir con los demás. ¿Por qué es tan importante este pilar de la educación? Es porque nosotros debemos aprender a educar, no solamente en función de cómo nosotros, eh, de que yo me sienta bien, sino también en vivir un poco en función a los demás, en ir descubriendo también al otro y a tener mucho sentido de comunidad. ¿Y a qué se refiere esto? A que dentro de un espacio, siempre hemos hablado de esto, tenemos en el aula de clase, si yo tengo 25 alumnos, voy a tener 25 mundos diferentes. Voy a tener 25 personas que piensan de una manera diferente, que tienen un contexto diferente, que viven una realidad diferente. Pero yo debo aprender a convivir también con los demás y con cómo cada uno con su propia realidad, pues está ahí. Y convivir es justamente el poder resolver las diferencias, hablar de una manera civilizada, ser responsable y sobre todo actuar con mucha ética, ¿sí? Porque yo no vivo solo, todos vivimos en sociedad y los seres humanos somos seres que por naturaleza somos sociales. Y necesitamos de alguien más. Y dentro de las teorías del diferente, de los dentro de las diferentes teorías del aprendizaje, nos dicen que necesitamos aprender de alguien más, que alguien más nos enseñe, que alguien más nos muestre. Pero eso también es muchas veces aprender a ser tolerantes con los demás, porque yo puedo no estar de acuerdo con lo que la otra persona dice, pero eso no significa que porque no estoy de acuerdo, entonces como no me gusta lo que dice o no estoy de acuerdo con lo que dice, entonces nos vamos a los golpes, porque así no funciona, ¿verdad? Entonces, esa es esta parte. Ahora, dentro de estos pilares también y dentro de este aprender a vivir con los demás, hay
Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también aprender a hablar y a estar y a vivir con los demás. Y muchas veces también aprender a enseñarles a los demás algo que yo ya sé, algo que yo aprendí de alguien más y que si alguien más me está viendo, entonces yo también puedo enseñarle a hacer. Yo sé que muchas veces eh, nos hemos basado mucho en ser un poco egoístas, ¿ok? Porque uno dice, no, es que esto yo aprendí, esto a mí me costó mucho, esto a mí me costó hasta plata, ¿cómo yo voy a enseñarle de a gratis a alguien más? Pero también aquí entra esta parte de aprender a vivir con los demás. Vivimos en una sociedad y estamos con los demás, entonces debemos aprender a convivir con ellos, a actuar de manera ética, a actuar de manera civilizada, a actuar de manera responsable en cualquiera de los ámbitos en los que yo estoy, ¿ok? ¿Y por qué son pilares de la educación? Porque si yo baso mi educación o mi pedagogía o lo que yo quiero hacer en solamente llegar, dar mi conocimiento, bla, 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 y bueno, ya, con eso estamos, pues no estoy educando en realidad, porque nuestro objetivo debería no solamente ser educar para la escuela, sino educar para la vida, para lo que viene afuera, para lo que viene después en un futuro también con mis alumnos. Porque uno como docente también quiere que sus alumnos, pues, alcancen metas, sean incluso mejores que uno, puedan aprender y hasta uno le recuerden y diga, "Ay, es que ese era mi profe y mi profe era muy chévere, mi profe me enseñó mucho, yo de él aprendí mucho, de él aprendí mucho". Y por eso estos son los cuatro pilares dentro de la educación y que se deben tomar en cuenta también para poder empezar con esta parte del diagnóstico pedagógico. Listo, chicos, vamos a hacer la segunda parte de la clase, pero por favor desconectémonos y volvemos a entrar para poder continuar con la clase, ¿ok? Antes de que se nos corte.